Buenas, damos comienzo a esta segunda sesión sobre la lectura comparativa y alguna especie de glosas o comentarios que se les pueda modestamente añadir a las obras de Bruno Snell y Nesle, concretamente la historia del espíritu griego, de este segundo, y del primero, pues las fuentes del pensamiento europeo. Si continuamos en la introducción, que era la parte en la que todavía estamos, es decir, la introducción que hace cada autor a su propia obra, en, en Nestle nos habíamos quedado por la página 18, el primer parágrafo, corresponde a la segunda página de la introducción. Y dice, pero la aspiración metafísica del hombre es ineliminable. Esto, por supuesto, pues nos recuerda a lo que Bruno Snell decía en sus primeras palabras de su introducción, en la que decía que en el hombre hay una tendencia a lo absoluto e inmutable, a la verdad, en definitiva, ¿no? Va un poco más o menos ligado a esa característica humana que es la aspiración metafísica en esta clase respecto a Nestle, o, en palabras de Snell, la tendencia. Bueno, dice pues, pero la aspiración metafísica del hombre es ineliminable, y por ello, a pesar de haber llegado a ese general reconocimiento, ni los griegos ni los pueblos europeos de la Edad Moderna han podido abstenerse de conquistar con el pensamiento y la investigación un conocimiento del mundo. De conquistar se trata, pues en un principio la concepción del mundo estaba sometida a la religión, la cual recubría la realidad con el velo de representaciones míticas. Estas palabras, bueno, son enormemente evocadoras. En primer lugar, correspondería, digamos, comentar que, bueno, cuando habla aquí de una concepción del mundo, de una forma de conocimiento del mundo, probablemente pues podamos hablar de una idiosincrasia o una cosmovisión, que es el término probablemente más adecuado, ¿no? Que sabemos que traduce el Weltanschauung alemán, ¿no? Esta forma total de comprender, ¿no? De, esta pues, visión del orden de todas las cosas, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, pues por supuesto las palabras de la concepción del mundo estaba sometida a la religión, pues bueno, te obligan o te evocan ineluctablemente al proemio del de Rerum Natura de Lucrecio, ¿no? En concreto en el primer libro, entre los versos 65 y 80, cito por la traducción de Valentí Fiol, que pues, se publicó texto editado y traducido en 1961 en Alma Mater, luego se reeditó por Bosch en el 76 y luego ha salido publicada bilingüe en el 83, ¿no? Por el CSIC. Bueno, ¿qué dice Lucrecio en el De Rerum Natura? Relacionado, ¿no? Con esta concepción del mundo sometida a la religión. Bueno, ahora vamos a ver que precisamente son palabras evocadoras por su similitud, digamos. Dice Lucrecio, cuando la vida humana yacía a la vista de todos torpemente postrada en tierra, abrumada bajo el peso de la religión, dice en latín oppressa gravi sub religione, cuya cabeza asomaba en las regiones celestes amenazando con una horrible mueca caer sobre los mortales. Un griego osó el primero elevar hacia ella sus perecederos ojos y rebelarse contra ella. Aquí, por supuesto, pues bueno, hay una concomitancia o una cercanía enorme entre esa concepción del mundo que queda sometida a la religión y las palabras de Lucrecio en las que la vista de todos y la vida humana, en definitiva, estaba postrada en tierra, abrumada bajo el peso de la religión, ¿no? Opresa gravi sub religione. Yo además me preguntaba si esta horrible mueca que amenazaba sobre los mortales no tendría, no sería una especie de correlato medio encubierto sobre el tema de la anuencia y esa especie de confirmación con el gesto, ¿no? Bueno, sí, con una mueca también. Por supuesto, a lo que me refiero es a la Ilíada, ¿no? El primer canto, tanto en el verso 514 como en el 527 tenemos cataneuo, ¿no? Es la misma raíz, por supuesto, ¿no? También
probablemente relacionado etimológicamente con numen, ¿no? Esta especie de entidad divina prácticamente intraducible y que en muchas ocasiones simplemente se opta por el calco, ¿no? Y bueno, numen es una palabra ya aceptada, por supuesto, está registrada, ¿no? En el DLE. Bueno, entonces yo pensaba que quizá esta era un guiño homérico en la obra de Lucrecio sobre al pasaje de estos versos 515 hasta 530 aproximadamente, en los que se relata cómo Zeus cataneuo, ¿no? Con el verbo, ¿no? Cataneuo, es decir, digo que sí, ¿no? Digo que sí con la cabeza, ¿no? Confirmo, ¿no? Confirmo o frunzo el ceño confirmando, afirmando, ¿no? Sería más o menos la traducción. Luego en el verso 528 dice neue, ¿no? Es decir, o sea, neuse, ¿no? Es decir, confirmó, ¿no? Afirmó. Esto, por supuesto, se refiere al célebre pasaje en el que Tetis, tras hablar con su hijo Aquiles, le pide colaboración en su plan, ¿no? Y Zeus, con su ceño fruncido, en señal de anuencia, de que efectivamente, confirmación de que colaborará en el plan de Tetis, pues digamos que con una mueca, con un gesto de su ceño fruncido, hace que tiemble, ¿no? Que tiemble el Olimpo. Bueno, en cualquier caso, no es una referencia como mínimo etimológica, porque mueca, en este caso, esta horrible mueca que amenaza sobre los mortales desde las regiones celestes, como dice Lucrecio, está en latín puesto como horribilis super aspectu, ¿de acuerdo? No con algo relacionado con ad nuere, ¿no? Que sería este decir que sí con el gesto. Bueno. Por supuesto, cuando Lucrecio nos dice un griego osó el primero elevar hacia ella sus precederos ojos y rebelarse contra ella, por supuesto está hablando de Epicuro, ¿no? Epicuro es, digamos, como veremos a continuación, es algo así como el gran libertador del hombre respecto a ese yugo de la religión, ¿no? A ese peso sobre el cual que ejercía, digamos, desde arriba, ¿no? La religión sobre el hombre. Bueno, ¿cómo sigue Lucrecio? Dice, no le detuvieron a Epicuro, a ese primum graius, a ese primer griego, ni las fábulas de los dioses, ni los rayos, ni el cielo, con su amenazante bramido, sino que aún más excitaron el ardor de su ánimo, y su deseo de ser el primero en forzar los apretados cerrojos que guarnecen las puertas de la naturaleza. Si hubiera que comentar algo aquí, podríamos, estas fábulas de los dioses, en latín aparece como fama deum, ya es conocido que fama pues tiene incluso una connotación de divinidad, o una especie, una forma eh, asumida por una divinidad, ¿no? Tanto, digamos, en Grecia como sobre todo en Roma, ¿no? Con la fama, o aparece como Ossa en la Ilíada y en la Odisea. Pero bueno, ¿qué podríamos comentar aquí? Pues que si hay alguna descripción célebre sobre este engendro que es la fama, ¿no? Por supuesto relacionada, ¿no? Con el verbo griego femi, bueno, ya pasando al castellano, ¿no? Por supuesto, por el latín, pues tenemos infante, ¿no? Eh, bueno, es un término del cual derivan un montón, ¿no? Es un étimo retrotraíble hasta el indoeuropeo bueno, ha dado mucho de sí, tanto en griego como en latín, como luego en las lenguas romances, ¿no? Bueno, en cualquier caso, decía, si hay una descripción célebre de la fama, además de esta, digamos, mensajera de Dios, Dios, ¿no? En griego, es decir, mensajera de Zeus, eh, que como aparece en los textos homéricos, luego en Virgilio, ¿no? El gran emulador del epos griego,
Hay una descripción que quizá es la más célebre al menos la más detallada, ¿no? Luego, pues por supuesto aparecen las metamorfosis de Ovidio, etcétera, pero bueno, a título personal, si tuviera que quedarme con una descripción de las características de la fama, pues elegiría canto cuarto a partir del verso 174 de la Eneida de Virgilio, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 174 mismo dice fama, malum quanon aliud velocius ulum. En traducción de Alianza de Rafael Fontán Barreiro dice la fama, más rápida que ella no hay mal alguno. Y la describe brevemente cómo es su nacimiento, ¿no? Dice a ella la madre tierra, irritada de ira contra los dioses, la última, según dicen, hermana de Cédalo y de Ceo. La parió veloz de pies y ligeras alas, progenuit pedibus celerem et pernicibus alis. Horrendo monstruo, enorme, con tantas plumas en el cuerpo como ojos vigilantes debajo. Asombra contarlo, mirabile dictu. Es decir, es sorprendente solo decirlo ya, digamos, causa espanto solo la recreación literaria de tal engendro, ¿no? Como lenguas, como bocas le suenan, como orejas levanta, ¿no? Es decir, la parió veloz de pies y ligeras alas, horrendo monstruo, enorme, con tantas plumas en el cuerpo como ojos vigilantes debajo, como lenguas, como bocas le suenan, como orejas levanta. Es decir, por supuesto, pues aquí hay una especie de gradiente, ¿no? En el que digamos, los ojos vigilantes, ¿no? Por supuesto, refiere, ¿no? A todas esas especies de formas posibles, ¿no? En las que la fama impacta sobre el receptor y cómo, digamos, pues eh, todavía no tenemos esto, ¿no? En la paremiología castellana, ¿no? Cría fama, ¿no? O al menos, por ejemplo, en valenciano no está, ¿no? Cría fama y échate a dormir, ¿no? Es decir, ya, digamos, deja que la fama haga su trabajo porque, por supuesto, ¿no? Con estas alas, con estas lenguas, con estas bocas, pues va a hacer su papel, ¿no? ¿Cómo sigue? Nocte volat caeli medio terraeque perumbram stridens, nec dulci declinat lumina somno. Vuela de noche estridente entre el cielo y la tierra, por la sombra, y no rinde sus ojos al dulce sueño, ¿no? Justamente esto recoge la paremiología, ¿no? Que la fama no duerme, no descansa. Es decir, y precisamente cuando tú duermes, cuando tú descansas es cuando más posibilidad de acción, ¿no? Cuando más rápida ella vuela, ¿no? Con ese perumbram, ¿no? Eh, um, Como la describe un poco más todavía Virgilio. Dice, tam ficti pravique tenax quam nuntia veri. ¿Qué quiere decir esto? Mensajera tan firme de lo falso y lo malo cuanto de la verdad. Es decir, una característica de este engendro es que puede decir tanto lo verdadero como lo falso, pero no distingue en su expresión, ¿no? Al hablar, al sobrevolar los hombres y, digamos, hacer cundir, ¿no? El rumor, la fama, precisamente un gran elemento, un importante elemento es esta falta de distinción entre aquello que es verdadero y aquello que es falso, ¿no? Es decir, sigue aectum multiplici populo sermones replebat gaudens et pariter facta atque infecta canebat. En aquellos días llenaba gozosa de rumores diversos los pueblos, e igual cantaba hechos verdaderos y no. Esto, por supuesto, al menos como mínimo recuerda, ¿no? a esta célebre afirmación que hacen las musas, ¿no? En las obras hesiódicas, ¿no? Cuando dice que pueden contar cosas falsas con apariencia de verdad, ¿no? O al contrario, ¿no? Más allá de la otra célebre, digamos, afirmación, ¿no? Que es la de que pueden contar cosas que pasaron, ¿no? Cosas del pasado, del presente y del futuro, ¿no? O que han sido, que son y que han de ser o que serán. Bueno, aquí pues lo mismo, ¿no? Se juega con esta bipolaridad del habla, del acto de habla que no es discernible en tanto en cuanto si es falso o si es verdadero.
simplemente, digamos, vuela, vuela libre, suelto, digamos, un sujeto enunciador que confirme la velocidad o lo falso de la afirmación, ¿no? Entonces ese es el peligro, digamos, de la fama, ¿no? Es lo que nos viene a decir Virgilio. Por supuesto, el pasaje es aquel en el que, o sea, refiere al momento en el que, digamos, Dido se reconoce eh, enamorada ya de Eneas, ¿no? Ese, digamos, extremadamente apuesto por obra divina, caballero troyano que llega a las costas fenicias, ¿no? Y que, pues bueno, por supuesto, atrae irremediablemente a un Adido que había denegado su mano o unirse conyugalmente a ninguno de esos jefes de tribus o de reinos africanos porque guardaba todavía el duelo del asesinato a manos de Pigmalión de su bueno, Pigmalión era su hermano, a manos de Pigmalión, digo, de su esposo Siqueo, ¿no? Entonces, como todavía guardaba el duelo, esa era la, digamos, la excusa, la prófasis que les había puesto al resto de jefes, ¿no? De grandes, digamos, varones de la África cercana, ¿no? A la zona cartaginesa. En cambio, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega y se enamora, cuando llega Eneas y Dido cae enamorada, ¿no? Con esa célebre afirmación de siendo una llama antigua, ¿no? Como el rescoldo, el revivir de una llama antigua, ¿no? Eh, bueno, pues la fama hace su parte y se encarga de transmitir estas noticias. Bueno, por supuesto, hoy en día se habla sin ton ni son sobre, eh, ya he dicho en anglicismo, ¿no? Fake news, los bulos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, esto que se dice hoy en día, pues bueno, mucho mejor expresado, por supuesto, por Virgilio, ¿no? De hecho, ¿no? En alguna ocasión leí, ¿no? Que esa primera fake news, ese primer bulo en la historia está registrado, ¿no? En los textos hititas y en los textos egipcios, ¿no? Respecto a la batalla de Kadesh, ¿no? Porque parece que ambos reyes se declararon vencedores al volver a su tierra y bueno, pues por supuesto los súbditos encantadísimos de que su rey o faraón o gran rey, ¿no? Como era el caso de los hititas, pues hubiese salido vencedor de una bueno, de una batalla que, en fin, ha pasado a la historia en parte por mérito propio y en parte también pues por esta especie de reconocimiento de que hay una primera mentira, una primera información falsa emitida por ambos líderes de los respectivos contingentes hacia sus súbditos, ¿no? Bueno, como diría el Eclesiastés, ¿no? Nil novum subsole, nil novum subsole, ¿no? Bueno, si nos detenemos ya un poco más con lo que creo que puede ser todavía más grato, más enjundioso y está más granado, ¿no? De sentimiento, más preñado, es esta especie de metáfora, podría decirse incluso agresiva, ¿no? Hiperbólica, de cómo el hombre, en este caso el primus graius, ¿no? El primer griego, Epicuro, forzó los apretados cerrojos, ¿no? Esto que guarnecen las puertas de la naturaleza, ¿no? Esto en latín dice Lucrecio Fringere ut arta naturae primus portarum claustra cupiret, ¿no? Estaba deseoso de ser el primero en forzar los apretados cerrojos que guarecen las puertas de la naturaleza. Esto, por supuesto, bueno, en fin, tiene una cantidad enorme de implicaciones y de hebras posibles que pueden seguir, ¿no? Por supuesto, habría muchísimo que decir respecto al, al, a la cuestión de cómo la naturaleza
se resiste, ¿no? Es decir, pone unas puertas y parece que el hombre nunca es capaz de atravesarla, ¿no? Al menos mientras estaba sometido a la religión. Es decir, parece un poco como este pequeño cuento de la catedral en el proceso de Kafka, ¿no? En el que el sacerdote pues cuenta, ¿no? La historia de esta puerta que parece que efectivamente daba acceso a algo muy importante y tenías que estar ahí, pero se te denegaba. Pues bueno, eso mismo es de lo que se encarga la naturaleza y mientras que, por ejemplo, el protagonista de este cuentecillo inmerso en el proceso de Kafka, pues simplemente se queda esperando, no lo fuerza. Por supuesto tenía un guardián, ¿no? Pero también las puertas, ¿no? Los apretados cerrojos son los guardianes, digamos, de las puertas de la naturaleza, ¿no? Bueno, en fin, por supuesto, esto tiene una cantidad de connotaciones enormes respecto a la dificultad epistemológica del acceso a la fisis y sobre todo lo que decíamos en la sesión anterior sobre este paso o este salto cualitativo entre la fisis y lo metafísico, lo que está más allá, el cómo y cómo por supuesto la naturaleza, que es la fisis, naturae, ¿no? Dice aquí en el texto, pues se empeña, ¿no? en impedir el verse desnuda, ¿no? Esto luego lo comentaremos, ¿no? Respecto a la obra de Pierre Hadot. Bueno, ¿cómo sigue el texto de Lucrecio? Dice un poco más, dice, su vigoroso espíritu, el de Epicuro, triunfó y avanzó lejos, más allá del llameante recinto del mundo, y recorrió el todo infinito con su mente y su ánimo. De allí nos trae, botín de su victoria, el conocimiento de lo que pueden hacer y de lo que no puede, las leyes, en fin, que a cada cosa delimitan su poder y sus mojones hincados hondamente. Con lo que la religión, a su vez sometida, yace a nuestros pies. A nosotros la victoria nos exalta hasta el cielo. Es decir, ahora somos nosotros, ¿no? Mientras que antes las regiones celestes amenazaban con una horrible mueca, el caer sobre los mortales, nosotros ahora, acceder visus, ¿no? Es decir, gracias a Epicuro podemos podemos contemplar, digamos, hacia el cielo, ¿no? Somos nosotros los que, gracias a Epicuro, hemos sido exaltados, somos llevados hacia esas esferas superiores previamente incognoscibles, ¿no? Por supuesto, aquí la cuestión principal, digamos, es una especie de minusvaloración de la religión en pro del conocimiento, con muchas comillas, científico, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo, no? Es decir, la religión, por qué la vida humana estaba opresa sub gravi religione? ¿Por qué esta connotación de opresión? ¿Por qué luego hay que forzar apretados cerrojos? ¿Por qué ahora la religión, en cambio, es la que está sometida? Bueno, ¿por qué se hablan estos términos? Porque, por supuesto, la religión ejerce el poder de forma opresiva, ¿no? Opresa. Ofrece, o sea, ejecuta, digamos, su poder, mantiene todo en regla y su dominancia en este mundo sensible a partir de coerción, de leyes inaprehensibles, inasibles y sobre todo de demandas, ¿de acuerdo? De demandas hacia el hombre, es decir, de imposiciones, incluso sacrificiales. ¿Cuál es el ejemplo que siga estos versos del Rerum Natura de Lucrecio? Pues nos demuestra cuán sanguinolienta puede ser esta opresión que ejercía la religión sobre el hombre. ¿Y a qué ejemplo remite? Pues bueno, al muy conocido pasaje o, bueno, o simplemente mito sobre el sacrificio de Ifigenia en Áulide para que las naves, la flota aquea, pudiera zarpar hacia las costas troyanas. Es
decir, se está remontando a cuando Agamenón se ve obligado por la divinidad a sacrificar a su hija, como había prometido por otra parte, a- en pro, en beneficio de toda la tropa y de todas las naves allí reunidas, ya dispuestas para ir a recuperar a Helena, ¿no? A Helena de Esparta, que ya no era Helena de Esparta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues bueno, por supuesto, el tinte sangriento, en este caso incluso, es el de que un padre se ve obligado por la religión, aunque tome la forma de una divinidad concreta, a sacrificar a su propia hija. Bueno, esto por supuesto pues no nos es en absoluto ajeno a la tradición judeocristiana, porque ocurre lo mismo, ¿no? En los textos bíblicos veterotestamentarios, y también, ¿no? Hay una especie de sustitución final de la víctima sacrificial, ¿no? Bueno, esto ya está, digamos, más que dicho, por así decirlo, ¿no? Bueno, por otra parte, sí que, digamos, conviene hablar de la contraposición que hay al final de estos 15 versos, ¿no? En los que se comenta o digamos, la solución a este paso, ¿no? A este paso que dio, o el final de este paso que dio originalmente, primitivamente, Epicuro, es el de que ahora la religión, a su vez sometida, quare religio pedibus subjecta vicissim obteritur. ¿De acuerdo? Ahora es la religión la que yace a nuestros pies, mientras que antes era la vida humana la que estaba postrada en tierra y abrumada bajo el peso de la religión. ¿De acuerdo? Ha habido una inversión de los papeles desde que el hombre puede conocer lo cognoscible. Es decir, y además, como veremos más adelante en las introducciones, hay una especie de progreso dentro de la propia investigación griega acerca de qué es aquello cognoscible, dónde está la barrera que trazaba, ¿no? O que ponía Goethe, que al principio es citado por Nestle, ¿no? Cuando decía que la mayor felicidad del hombre de pensamiento es haber estudiado lo estudiable y venerar serenamente lo que no puede someterse a investigación, ¿no? Decíamos en la sesión anterior que este venerar serenamente implica cierta piedad, implica ser eusebés, ser respetuoso, reconocer, digamos, la superioridad de aquello que es ininvestigable, ¿no? Bueno, pues aquí Epicuro, el primum gaius, fue el que osó, digamos, preparar o dar los primeros pasos en esta inversión, ¿no? De la posición de la religión y la humanidad, ¿no? Antes la religión estaba arriba, la humanidad estaba abajo, y ahora hay una inversión, y además veremos, ¿no? Veremos cómo a lo largo de la historia griega, es decir, no hay una inversión, digamos, abrupta. Quizá abrupto es este primer paso, ¿no? De forzar los apretados cerrojos, pero luego es un poco algo así como el aceite y el agua, es decir, va cediendo terreno, lo divino, lo suprahumano, lo sobrehumano, va, digamos, perdiendo terreno y cediéndoselo a lo humano, a lo natural, a lo, digamos, físico y tangible, ¿de acuerdo? Es decir, va ampliándose en la cultura y en la literatura griega, y en el pensamiento y en la ciencia, aquellos campos que se les permite, digamos, a los que se les permite entrar al hombre para, digamos, hacer ciencia ahí dentro, ¿no? Pues veremos, por ejemplo, ¿no? El caso de la medicina, ¿no? O en el caso de la historia, cómo se da esos primeros pasos, ¿no? Por Heródoto, por Tucídides, y cómo hay una desvinculación progresiva respecto del mito y de las explicaciones legendarias, y luego lo que hay, digamos, es una investigación, ¿no? Heurisco, es lo que dice Tucídides ya. Bueno, si pasamos a la segunda parte de esta oración, ¿no? Decía la religión, coma, la cual recubría la realidad con el velo de representaciones míticas.
por supuesto, si nombran, eh, digamos, si en esta clase de estudios sobre el pensamiento, sobre el espíritu, sobre la cultura, la civilización griega se nombra algo así como el velo, ¿no? Y más hablando en cuestiones de religión, naturaleza, posibilidad epistemológica, etcétera, pues aún no puede sino venirse a la cabeza la obra célebre de Pierre Haut, ¿no? El velo de Isis es la traducción que tiene en castellano, ¿no? Realizada por María Cucurella y editada en Alpha de Gay, pero bueno, me parece que si no recuerdo mal, en francés, en el título original era un poco distinto, o al menos tenía un subtítulo. En cualquier caso, pues en la obra citada, Pierre Hadot lo que hace es recoger todavía esta metáfora, ¿no? Es decir, la naturaleza no se dejaba, digamos, atrapar fácilmente. La obra esta del velo de Isis empieza con un repaso de las traducciones e interpretaciones sobre el aforismo heracliteo que dice Physis cryptestai filei, es decir, la naturaleza más esconderse, ¿no? Con un montón de distintas traducciones e interpretaciones más o menos filológicas en algunos casos, en otros casos ya, pues bueno, se van hacia otros campos del saber, pues como la filosofía, etcétera, en los que, pues bueno, quizás se aleja un poco más de quizá el sentido prístino o la traducción, digamos, más pegada, ¿no? Y ya, digamos, como que se mete dentro de la interpretación, pues precisamente qué es lo que se espera que Heráclito diga, ¿no? O qué es lo que a la lectura, en una lectura posterior, en una lectura más amplia, puede ser que Heráclito quisiera decir con esas tres únicas palabras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, Pierre Hadot en el Velo de Isis lo que hace, más allá de un repaso por estas traducciones del aforismo heracliteo, lo que realiza realmente es un repaso sobre cómo el hombre avanza o ha avanzado lentamente, esforzadamente, como Epicuro, a la fuerza, abriéndose paso, digamos, a machete, contra la naturaleza por tratar de descubrirla. Y por eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este caso, la metáfora, digamos, es contraria, ¿no? A la de esos cerrojos, que era una metáfora agresiva, era una metáfora, digamos, violenta. En cambio, el velo, pues, suele tener unas connotaciones un poco más sutiles, más suaves, incluso en algún punto sensuales, sobre cómo la naturaleza, digamos, eh, va vestida, pero se le puede, digamos, desvestir, ¿no? Se le puede quitar ese velo, ¿no? Porque en definitiva, de privación va la cuestión cuando se habla, por ejemplo, de verdad en Grecia, ¿no? Cuando hablamos de la aletheia, pues por supuesto, eh, con esa alfa privativa, ¿no? Nuevamente, como teníamos en la primera sesión, en otro término. Qué es lo que ocurre aquí? Pues que como además aparecen algunas de las imágenes que vienen en el velo de Isis, la naturaleza pues juega, ¿no? Juega un poco con el hombre, con esa polaridad o con ese gradiente entre ir vestida, ir medio desnuda o incluso falsear parte de su hermosura o incluso aprovecharse del deslumbramiento de su hermosura de forma desnuda y cómo eso, digamos, puede cegar al hombre, ¿no? Por supuesto, esto tiene también, digamos, reminiscencias de una lectura que eh, convierte en análogo a la naturaleza de la divinidad, ¿no? Conocido es que, por ejemplo, a Moisés le pasa por detrás, ¿no? Suavemente, ¿no? Dios, pero no se le puede manifestar, ¿no? Lo mismo que ocurre en la cultura griega, etcétera. Es decir, la potencia divina o la potencia de la naturaleza, en esta lectura analógica,
no puede mostrarse directamente hacia el hombre, sino con cierto velo, ¿de acuerdo? Porque si no, digamos, deslumbra y ciega al hombre, digamos, sería la palabra, ¿no? Por ejemplo, Goethe lo que dice es: la percepción inmediata de los fenómenos primordiales nos provoca una especie de angustia. Los fenómenos primordiales, cuando se manifiestan sin velo alguno ante nuestros sentidos, nos inspiran una especie de respeto rayano en el temor. ¿De acuerdo? Juega también, por supuesto, con la noción del velo, con la noción de esa, ese paso sutil entre el respeto, ¿no? Entre ese respeto, entre esa veneración serena de lo ininvestigable con algo que ya es temor, como por supuesto, ¿no? La traducción, o sea, la tradición teológica, ¿no? Esta diferencia entre temer a Dios y temer de Dios, ¿no? Ese temer de Dios que lo que implica es un respeto, ¿no? Es una piedad, es un comportamiento, pues, de eusebés, ¿no? De reconocimiento de que efectivamente es una potencia superior y, por supuesto, no puedes pedirle una manifestación abierta y desnuda porque, por supuesto, pues, digamos, eh, acabas frito, ¿no? Como en el mito. Bueno, retomando estas palabras bueno, esta obra de Pierre Hadot, El velo de Isis, por ejemplo, en la página 53 nos dice: antes de la elaboración de la noción de naturaleza que hemos descrito brevemente, se imaginaba que solamente los dioses tenían acceso al funcionamiento secreto de las cosas visibles e invisibles y lo ocultaban a los hombres. Es decir, la religión, hasta que, digamos, en palabras de Lucrecio, en palabras encomiásticas o panegíricas respecto a Epicuro, este último, digamos, quitó el pelo y, bueno, en su caso, brutamente, ¿no? Forzó los cerrojos, pues lo que hacían los dioses, la religión, era oprimir al hombre a partir de esta especie de juego entre la ocultación, el permitir ver algo, pero si te permito ver algo solo puedes entenderlo casi que de forma analógica porque no hay una correspondencia directa o entendiendo lo físico, no puedes, no es exactamente igual lo físico que el elemento físico, sino que tienes que producir una especie de salto epistemológico y que precisamente eso es lo que nunca llega, ¿no? a desvelar los dioses que ellos en cambio sí tenían, digamos, ese conocimiento. Pierre Hadot acertadamente cita el fragmento primero de Almeón de Crotona, que dice así: es un fragmento dividido realmente en dos partes, ¿no? Dice: periton aphaneon, periton thneton, sapheneian, men theoi echonti, hos de anthropois tecmairestai kaita hexes. Hexes, en traducción, la propia traducción que se da en el libro, dice: tanto en el ámbito de lo invisible como en el de las cosas mortales, los dioses tienen el conocimiento inmediato, pero nosotros, a causa de nuestra condición humana, estamos limitados a conjeturas. La segunda parte, es decir, la parte 1a de este fragmento, dice: Anthropongar fesiton alon diaferein hotimonon xiniesi tadala aistanetai men u xiniesi de. Es decir, ya en la traducción de Alberto Bernabé, ¿no? Del 2008, de los fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito, que sí que recoge, digamos, el fragmento completo, es decir, la parte 1 y la parte 1a, traduce íntegramente Alberto Bernabé. Tratándose de cosas no evidentes, afaneón, los dioses tienen certeza respecto de las mortales, toncenetón, pero a nosotros, en cuanto que hombres, solo nos es dado conjeturar. El hombre se distingue de los demás porque es el único que comprende. Los demás sienten, pero no comprenden. Esta sería la traducción del fragmento entero, ¿no? Bueno, si siguiésemos, digamos, por no explayarnos demasiado en este comentario sobre la cuestión del velo, aunque pues es enormemente sugerente, continúa Nestle. Religión y mito son más antiguos que ciencia y filosofía, y el dominio del hombre por el modo mítico de la representación fue al principio total.
El primitivo no puede entender el mundo externo que lo rodea ni su propio mundo interno más que por medio de representaciones míticas. No podemos olvidar, por supuesto, que Wilhelm Nesle, en definitiva, es el autor del conocido libro del mito al logos. Un concepto este del paso del mito al logos que en sí mismo se ha mitificado, por así decirlo, ¿no? Y es extremadamente socorrido tanto en filología como en filosofía o en general en los estudios de la civilización griega, la simplificación de esta especie de pensamiento mítico a la ciencia griega y sus grandes descubrimientos en el siglo IV tercero antes de Cristo y cómo parece que en 300 años pasan de ser unos brutos que pensan que pues todo son cuestiones, o sea, que todas las cuestiones de la naturaleza son simplemente los dioses obrando, que es veremos, ¿no? Qué detalle o qué lectura hace Bruno Snell sobre la concepción homérica del hombre, que es interesantísima. Y cómo, por ejemplo, ¿no? Se narrará que en el encuentro dialéctico que hay en la asamblea del campamento aqueo entre Agamenón y Aquiles, lo que ocurre es que Aquiles en un momento tiene que refrenar su ira porque, digamos, está a punto, ¿no? De sacar la espada, desenvainar la espada y atacar al jefe de los pueblos, ¿no? Al, al rey de reyes, ¿no? Que es la figura un poco del Basileus, ¿no? La figura un poco de Agamenón en la obra. Bueno, más allá de esto, lo que quería decir es que, pues en fin, se ha vuelto esta propia concepción simplificante de que todo puede resumirse en paso del mito al logos, entendiendo que el mitos griego es una especie de narración fabulística prácticamente, ¿no? Mientras que el logos es ya casi un pensamiento racional, abstracto, discursivo, dialéctico y enormemente sofisticado que nos da los grandes frutos de la civilización griega. Bueno, pues todo esto es una concepción, pues lo dicho, ¿no? Extremadamente simplificante y que se ha convertido a sí mismo, este propio enunciado del mito logos se ha convertido una especie de mito socorrido para expresar brevemente una cosa mucho más compleja, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que creemos que se puede, digamos, sacar de la lectura entre la obra de Snell y la obra de Nestle, ¿no? Bueno, en cualquier caso, publicó esta obra del mito Logos el propio Nestle, por lo que esta concepción de que el griego primitivo pensaba en términos míticos y cómo pues no era capaz de entender, ¿no? Dice, el primitivo no puede entender el mundo externo que lo rodea ni su propio mundo interno más que por medio de representaciones míticas. Por supuesto, pues esto apoya un poco su propia teoría, ¿no? Aunque no reparamos en el prólogo, a la obra de la historia del espíritu griego, el propio autor dice al inicio del prólogo, objeto de este libro, es decir, la historia del espíritu griego, es la historia de la progresiva disolución de la fe griega por obra de la filosofía y de las ciencias particulares nacidas de ella y por ella fecundadas. Ese desarrollo se sigue en las páginas siguientes a través de todo un milenio, mientras que en mi libro de mitos logos la investigación se detenía a fines del siglo V antes de Jesucristo. La exposición se limita en este libro a lo esencial, renunciando a discusiones filológicas como las contenidas en aquella otra obra, más minuciosa. Pero aún así todo, pues por supuesto, el autor retoma su propio hilo de que las representaciones y el pensamiento o el modo de entender, el modo mítico, era el propio del griego de los primeros siglos. Y bueno, en cualquier caso, sí me gustaría reseñar, ¿no? Que he nombrado en algunas ocasiones a la ciudad de Stuttgart, ¿no? Porque es donde publica sus obras, la mayoría de sus obras Nestle. Bueno, para cualquier filólogo clásico, yo recomiendo la lectura, a título personal, recomiendo la lectura de Bajo las ruedas de Hermann Hesse, porque, bueno, ahí se narra como un
joven viaja precisamente a Stuttgart a realizar un examen que le permitirá ingresar en un seminario. Pero bueno, las grandes, si bien la obra en general, digamos, no tiene, por supuesto, implicaciones filológicas, ni mucho menos, sí que es cierto que respecto a ese examen que debe aprobar el joven que viaja en tren hacia Stuttgart, se hace mucho hincapié en la parte del examen de griego y de latín. Entonces, pues bueno, yo creo que efectivamente para el que estudia griego y latín, pues es una obra que quizá acerca un poco más gusta un poco más de su lectura, que además, pues, por otra parte, se puede leer en 2 tardes, porque es una obra muy breve. Y además, pues bueno, te encuentras con que el chavalillo que viaja en tren, pues está repasando los auristos, allí siente los nervios porque se le olvidan los verbos irregulares, o quién dijo este pasaje de una obra griega, o a qué autor se le atribuye tal, y cómo intenta volver luego al- a los profesores a decir, no, no, sí, sí, lo recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que pues a todo estudiante le ocurre. Creo que precisamente, ¿no? Por esa similitud, ¿no? Por esa experiencia compartida con pues, el tema de los auristos, ¿no? El tema de los verbos irregulares en griego, etcétera. Pues bueno, es una lectura que no está de más. Y bueno, desde mi punto de vista, pues puede impresionar un poco más por cercanía a ese lector que venga de la filología clásica, pero bueno, en general, como cualquier obra de Germán Hesse, pues toca lo humano y pues bueno, es uno de esos merecidísimos premios Nobel, ¿no? De la literatura. Bueno, en cualquier caso, si bien no hemos avanzado mucho y habría que comentar un par de cosas más, dejamos aquí esta segunda sesión de la lectura comparativa. Todavía estamos en el prólogo, pero bueno, ya avanzamos en siguientes sesiones.